Muy buenas tardes, doctores. Hoy vamos a hablar de esquizofrenia. Es una enfermedad que siempre fue protagónica dentro de la historia de la psiquiatría y que hoy vamos a abordar desde una perspectiva integral, completa, haciendo hincapié no solamente en lo patológico y en lo que hay que diagnosticar, sino también en lo funcional. Insisto en que todos los pacientes psiquiátricos tienen derecho a llevar una vida plena, una vida llena de salud, de equilibrio, de armonía, de felicidad. Y también insisto en que todos los seres humanos son pacientes psiquiátricos, es decir, si alguien encuentra alguna vez a alguien 100% sano y saludable a nivel biológico, psicológico y social, espero que me lo presente. En realidad hay que ir quitando el estigma y especialmente el estigma con respecto a los pacientes con esquizofrenia. Hay gente que cree erróneamente que son más violentos que la población en general y eso es completamente desatinado. Hay gente que los menosprecia a nivel laboral. Hay muchas personas que inclusive les ponen techos de cristal, no les permiten seguir avanzando a nivel académico o no les permiten una integración social completa. Y se trata justamente de eso, de superar el estigma conociendo bien la enfermedad. Recuerden siempre eso, doctores. Todos somos pacientes psiquiátricos porque todos necesitamos apoyo, ayuda, sostén emocional y a todos nos viene bien una buena psicoterapia. Y segundo, los pacientes esquizofrénicos son personas que tienen plenitud de derechos, pueden ejercer como ciudadanos y pueden ser padres de familia, exitosos profesionales, muy buenos amigos y en general personas que aportan mucho a la sociedad. La esquizofrenia sería entonces un trastorno mental grave, en tanto que es crónico y es incurable hasta el momento. Tiene tratamiento y el tratamiento aumenta la funcionalidad y la calidad de vida. Consiste en un severo compromiso neuropsiquiátrico que obviamente provoca un deterioro, un declive en las distintas dimensiones de la vida. Hay alteraciones en el pensamiento, de ahí el nombre, esquizos, frenos, mente dividida, mente fragmentada, pero también hay alteraciones en el afecto, como muy buenos psiquiatras del pasado hicieron efectivamente hincapié. Se altera el juicio, la prueba de realidad, la sensopercepción, la motivación, la relación, obviamente, y la conducta. El pensamiento se empobrece, se vuelve muchas veces rígido, inflexible, con gran frecuencia monotemático y limitado a ciertos temas específicos que son los que le interesan al paciente. En las formas severas de esquizofrenia se pueden ver ideas deliroides e ideas delirantes. Esto lo escribió muy bien Karl Jaspers. La idea deliroide es aquella que casi llega a ser delirante, es la idea cuasi delirante. Por lo general es una idea obsesiva muy enquistada y que efectivamente no tiene asidero en la realidad. Y también son frecuentes las ideas delirantes propiamente dichas, que son efectivamente imposibles, falsas, irreversibles, irrefutables, incorregibles, inmodificables y que pues efectivamente a veces pueden dar lugar después de la eclosión de síntomas, después de la crisis psicótica, a un pensamiento ya completamente desmantelado, un pensamiento empobrecido por completo.
El juicio está debilitado por lo general. Son pacientes a los que les cuesta tener un raciocinio y una prueba de realidad bien atinados. A veces puede verse un juicio mucho más comprometido y en los brotes psicóticos puede verse completamente abolido. De hecho, uno de los ítems de la psicosis, uno de los ítems que ayuda a especificar que alguien está psicótico es cuando pierde el juicio de realidad, cuando pierde el contacto con la realidad, cuando ya no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que es fantasía, lo que es imaginario. La sensopercepción también se ve alterada. Es muy frecuente ver alucinaciones en la esquizofrenia. Las más frecuentes son las auditivas, de tipo complejo indirecto, es decir, voces que comentan la conducta del paciente o que hablan sobre el paciente. Y en menor medida, alucinaciones, también auditivas, complejas, directas, es decir, voces que le dan órdenes, que le dan comandos o que le hablan directamente al paciente. En menor medida, pero también se ven las alucinaciones visuales. La motivación en el paciente esquizofrénico está francamente comprometida. A veces no solamente hay hipobulia, sino completa abulia. El afecto es plano. Hay una afectividad aplanada, con anedonia, es decir, no se disfruta lo que antes se disfrutaba. Reducción en la expresión emocional y obviamente muy dañada la capacidad de interactuar emocionalmente con los demás, por eso se empobrece a nivel relacional el paciente. La cognición está deteriorada. Si se observa el declive, el desgaste a nivel de funciones superiores, hay gran dificultad para planear y para organizar las actividades en el tiempo. En cuanto a las relaciones, pues sí, también vemos que hay problemas para desenvolverse y esto trae un gran deterioro a nivel laboral, social, familiar y obviamente también se suele ver deteriorado el autocuidado, sobre todo en las esquizofrenias simples y en las esquizofrenias hebefrénicas. Hay entonces unos subtipos. El tipo paranoide es aquel en el que predominan las ideas delirantes. Usualmente son delirios paranoides de persecución, pero también pueden verse ideas de grandeza, delirios de invención, delirios erotomaníacos y delirios místicos. Y predominan las alucinaciones, especialmente las auditivas. Curiosamente, este tipo de esquizofrenia, pese a ser tan florido en el brote psicótico, tiene muy buen pronóstico. Son pacientes que con tratamiento y con psicoterapia pueden efectivamente hacer una vida completamente normal y pueden ser descollantes, pueden brillar a nivel laboral, a nivel académico y pueden ser muy felices a nivel familiar. No hay tanto deterioro cerebral, no hay tanto daño a nivel de funciones cognitivas y por eso es de excelente pronóstico, además que se detecta tempranamente, se detecta a tiempo. La esquizofrenia de tipo desorganizado, llamada también hebefrénica porque predomina en jóvenes, adolescentes, predomina en ella el discurso y el comportamiento desorganizado. No se ve un comportamiento con objetivo propiamente dicho. Y también se ve ese aplanamiento, ese achatamiento grave en el afecto. Ya aquí el pronóstico es peor, sin embargo, jamás hay que dar un paciente por perdido y efectivamente se puede hacer mucho por estas personas. Con tratamiento, si hay muy buena adherencia a los psicofármacos, si hay terapia ocupacional, si hay psicoterapia, si hay una buena integración a nivel social y familiar, pueden tener una vida sumamente buena. Las esquizofrenias de tipo catatónico son cada vez menos frecuentes, pero todavía se pueden ver.
La disminución en la frecuencia se debe a que por lo general los medicamentos antipsicóticos eh, no dejan que se produzcan las conductas catatónicas. En ellas tenemos importantes alteraciones psicomotoras, hay catatonía, flexibilidad seria, negativismo motor y rigidez. A veces se puede llegar hasta el estupor catatónico. Son típicas las descripciones de los semiólogos franceses y alemanes que hablaban de la catatonía como una condición en la que el paciente se queda a veces quieto, como congelado en el movimiento o en posturas difíciles, como si fuese un maniquí. Y justamente la flexibilidad seria consistía en que se le podía mover y dejar en cierta postura como si se tratase de un muñeco de cera. Ahora bien, hay que saber que este estupor catatónico puede pasar a furor catatónico y muchas veces estos pacientes, como tienen por lo general delirios nihilistas graves, cósmicos, apocalípticos muchas veces. Entonces, si le da a alguien por ponerse a jugar demasiado, por ponerse a experimentar mucho con la flexibilidad seria, puede finalmente desatar un ataque de furia de este paciente. La esquizofrenia de tipo indiferenciado es aquella que presenta síntomas psicóticos, pero no son completos, no son tan floridos como en la paranoia. De hecho, por definición, la indiferenciada es aquella esquizofrenia que no cumple criterios suficientes ni para ser catalogada de paranoide, ni desorganizada, ni catatónica. La esquizofrenia de tipo simple es aquella en la cual predominan los síntomas cognitivos. El nombre es engañoso. En realidad, la esquizofrenia simple no es algo sencillo, es devastadora porque el paciente se ve sumamente minado en sus capacidades intelectuales. Y la de tipo residual eh, presenta efectivamente síntomas, pero de muy baja intensidad. A veces el paciente que tiene un tratamiento farmacológico con una adherencia aceptable o buena, puede tener justamente una esquizofrenia residual, unos pocos síntomas que se dan por un tratamiento incompleto, pero pues que no representan criterio para hospitalizar porque no llegan a convertir al paciente en peligro para sí mismo o en peligro para los demás. Avicena, un médico y además filósofo musulmán, señaló que había pacientes efectivamente con comportamientos raros y creencias extrañas. Estos tres campeones de la atención cálida en psiquiatría, San Juan de Dios, Fray Bernardino Álvarez y San Camilo de Lelis, insistieron en que había que darles un trato humano, amable y digno a estos pacientes. Philippe Pinel, el padre de la psiquiatría moderna, propiamente dicha, describió estos cuadros como locuras graves, porque se dio cuenta que afectaban enormemente la razón y que los deterioraban, a diferencia de las llamadas manías furiosas. Muchos ya se habrán dado cuenta, Pinel establecía esa diferenciación entre la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar, y también tenían mucho menos deterioro que las melancolías, es decir, los trastornos depresivos tampoco afectaban tanto al paciente como estos cuadros llamados por Pinel locuras graves. Aquí tenemos a Avicena, uno de los grandes médicos de la Edad Media. San Juan de Dios, un hombre completamente entregado al servicio de los pacientes esquizofrénicos.
Bernardino Álvarez Herrera, un fraile que fundó el primer hospital psiquiátrico en América, y San Camilo de Lelis también, un hombre fuera de serie, completamente entregado al servicio de estos seres que, si todavía hoy en día son estigmatizados, imaginemos en aquella época. Fíjense, estamos ya en la edad moderna y por lo general la gente iba a los hospitales psiquiátricos a burlarse de los pacientes o a verlos como si fueran animales de feria. Y este es Philippe Pinel, el padre de la psiquiatría moderna. Ahora, Benedict Morel, en 1853, acuñó un término muy preciso, demencia precoz, para hablar justamente de un trastorno mental crónico que arrancaba precozmente, a diferencia de las otras demencias, las demencias seniles. Él se dio cuenta que la esquizofrenia era como una demencia que afectaba en su debut a adolescentes y adultos jóvenes y que poco a poco iba deteriorando el funcionamiento mental y también iba deteriorando la capacidad de autocuidado. Aquí tenemos a Benedict Morel. Eval Hecka llamó hebefrenia a un síndrome juvenil de rápida evolución que tenía gran deterioro cognitivo, empobrecimiento de la inteligencia, descuido en presentación personal y desorganización de las funciones psíquicas. Justamente en honor a él, entonces tenemos la esquizofrenia hebefrénica. Y un profesor de él, Karl Kalbaum, fue el que describió justamente la esquizofrenia catatónica, hablando de una forma de demencia precoz que tenía trastornos motores sobresalientes, además de trastornos sensoriales, mutismo, negativismo, delirios nihilistas y lo que ya hemos hablado de la catatonía, flexibilidad sérea, estupor catatónico y posibilidad de furor catatónico. Después Heinrich Schüle y Arnold Pick publicaron reportes de caso usando los términos de Morel, tanto para pacientes hebefrénicos como catatónicos. Es decir, se había asentado la denominación de demencia precoz para estos pacientes. Tenemos a Hecka, aquí tenemos a Kalbaum. Entre 1880 y 1910, Emil Kraepelin definió claramente la demencia precoz como una psicosis debido a una alteración en el funcionamiento cerebral que producía deterioro en la inteligencia y afectaba funciones ejecutivas, pensamiento, mucho más que las psicosis maníaco-depresivas, es decir, mucho más que los trastornos bipolares, y que temía además típicamente debilitamiento de la voluntad, estancamiento intelectual, alejamiento de los familiares, falta de desarrollo personal y lo que él llamaba una evolución tórpida hacia el embrutecimiento, es decir, una progresión hacia el deterioro, el declive a nivel de funciones cognitivas. Consideró además con mucha sagacidad que la hebefrenia, la catatonía y todos los tipos de esquizofrenia se podían agrupar dentro de las demencias precoces de Morel. Y claramente las diferenció de las psicosis maníaco-depresivas y también de la enfermedad de Alzheimer. Él además le puso ese nombre a ese subtipo de demencia en homenaje a Aloisio Alzheimer, que efectivamente había descrito esa demencia senil típicamente con deterioro en la memoria y con cierta conservación de la personalidad hasta los estadios finales. Aquí tenemos a Kraepelin, una foto más joven y una foto ya clásica en casi todos los textos de psiquiatría.
En 1908 aparece otro psiquiatra que además era psicólogo, Eugenio Bloila, y él se dio cuenta que pues el nombre de demencia precoz no era tan adecuado porque en realidad el trastorno no era una demencia propiamente dicha. Además observó que muchos pacientes sí mejoraban después de la hospitalización y además que no era tan precoz, en algunos casos se iniciaba en personas de más de 30 o 40 años. Bloila entonces sugirió la palabra esquizofrenia y pronto Kraepelin se hizo abanderado de esta idea por ser mucho más precisa, dado que, como decía Bloila, en estos enfermos hay una ruptura del psiquismo, una escisión de los procesos psíquicos. Él también observó una disociación ideoafectiva en los pacientes con esquizofrenia, una notoria pérdida de la correspondencia entre las ideas verbalizadas y las emociones expresadas. Otra clara diferencia con la enfermedad maníaco-depresiva, en donde la expresión emocional del paciente sí refleja con precisión sus pensamientos mórbidos. Hizo énfasis en que el trastorno fundamental de la esquizofrenia eran el deterioro cognitivo, la escisión mental, la fragmentación del psiquismo, la alteración en la asociación de las ideas, que puede verse como disgregación del pensamiento o como incoherencia del pensamiento, el aplanamiento afectivo, la ambivalencia y el autismo. Cuando él habla de ambivalencia es de muchas veces tener emociones encontradas frente a un mismo objeto, una misma persona. Y autismo no está hablando él de un trastorno generalizado del desarrollo, sino esa condición del paciente de usualmente encerrarse en sí mismo, autoexcluirse y aislarse de los demás. Hacia 1920, el doctor Bloila continuó puliendo la conceptualización de la esquizofrenia y se dio cuenta que efectivamente era un trastorno cognitivo con asociaciones laxas, es decir, había disgregación o incoherencia en la asociación de ideas, afecto plano, ambivalencia, el autismo entendido como soledad, como aislamiento, como desconexión social, la apatía, la bulia y la alexitimia, esa dificultad para expresar las emociones. Además de la famosa ya disociación ideoafectiva que había sido constatada por gran cantidad de psiquiatras, entre ellos Carl Gustav Jung, que trabajó en su juventud en la clínica fundada por Bloila. Señaló además que esos síntomas primordiales también iban acompañados de otros síntomas accesorios que serían los que diferenciarían los subtipos de esquizofrenia. Al final de su vida, Bloila agrupó los síntomas de la esquizofrenia en primarios, que él creía producidos directamente por la esquizofrenia. Estos eran asociaciones laxas, afecto plano, ambivalencia, autismo, apatía, abulia, alexitimia, disociación ideoafectiva, ideas delirantes, alucinaciones, alteraciones del lenguaje y síntomas catatónicos. Y síntomas llamados secundarios, no producidos, según Bloila, directamente por la esquizofrenia, sino derivados del intento del paciente a adaptarse a los síntomas primarios. Y estos serían el retraimiento social, la parquedad en la expresión verbal y escrita, la tendencia a las rutinas y los horarios predecibles, la escogencia de oficios de baja exigencia, el escaso contacto con las demás personas y la evitación de el estrés o cualquier actividad que signifique esfuerzo. Aquí tenemos a, entonces, Pablo Eugenio Bloila, una de las mentes más brillantes de la historia de la psiquiatría, en su juventud y en su ancianidad. Después aparecen otros, Reynolds, Jackson, Clerambault,
que empiezan a diferenciar los síntomas positivos de la esquizofrenia, como la conducta desorganizada, el pensamiento desorganizado, los delirios y las alucinaciones, de los síntomas negativos de la esquizofrenia, como lo son la anedonia, el aislamiento social, la desmotivación, la alexitimia, la bulia, el empobrecimiento cognitivo y la dificultad para el funcionamiento cotidiano. Aquí tenemos al doctor Reynolds, el doctor Jackson, un formidable neurólogo, y el doctor Clarambeau. Aparece entonces Karl Jaspers en escena y define la esquizofrenia como proceso. Al abordarla fenomenológicamente, estableció que efectivamente el trastorno del pensamiento era lo cardinal. Los pacientes usualmente se presentaban bradipsíquicos, ilógicos, con ideas delirantes, con disociación idoafectiva, con dificultad para entender metáforas y analogías y muy limitados para conocer su entorno. De ahí que Jaspers se diera cuenta que sí, el pensamiento estaba alterado. Y postuló que el retraimiento social, la dificultad para emparejarse o para conseguir amistades, podrían derivarse de la conciencia de la limitación cognitiva y de la propia discriminación de la que el paciente es objeto. Fíjense cómo él ya señalaba con mucha agudeza que los pacientes iban notando cómo la misma sociedad los iba apartando por esa mengua, por esa merma en su desempeño intelectual y cognitivo. Aquí tenemos distintos retratos de Karl Jaspers. Otro psiquiatra filósofo, Ludwig Binswanger, afirmó que en la esquizofrenia efectivamente habían tantas rupturas, tantos duelos, tantas modificaciones de el mundo de la vida que se experimentaba y los vínculos estructurales del ser en el mundo, que venía finalmente el paciente a vivir todo un drama, el drama de vivir en un mundo despedazado y reconstruido, en el que había alteraciones de la experiencia, tanto del tiempo como del espacio, como del sentido corporal y las relaciones sociales. Por eso Binswanger decía que efectivamente la existencia del esquizofrénico era problemática, porque tenía que recomponer su identidad a partir de la fractura, a partir de la ruptura. Tenía que recomponer su identidad a partir de las dificultades en la conectividad, a partir de la no cohesión y la discontinuidad. Por eso él encontró que era tan difícil la adaptación social de los esquizofrénicos. Y Binswanger también señaló que efectivamente los esquizofrénicos tendían al suicidio, porque en realidad están viviendo un drama. Su mundo es un mundo fragmentario, muchas veces hostil, difícil, incomprensible. Y para colmo, la sociedad también se porta sumamente mal con los esquizofrénicos. Veo que llegó alguien, vamos a añadir a esta persona. Listo, bienvenida doctora. Aquí seguimos presentando entonces esquizofrenia. Aquí tenemos a Ludwig Binswanger en su juventud y luego ya en su madurez. Kurt Schneider, también fenomenólogo, señaló que los síntomas patognomónicos, es decir, clásicos de la esquizofrenia, que él llamó síntomas de primer orden o de primer rango, eran el pensamiento sonoro, la audición de voces que dialogaban entre ellas, la audición de voces comentadoras de la actividad del paciente, las vivencias de influencia corporal, es decir, creer que otra persona u otra entidad podían moverlo o llevarlo a ejecutar determinadas acciones o hacer variar sus constantes vitales o influir en su organismo. Las creencias delirantes de eco, robo, difusión o transmisión del pensamiento y la percepción delirante de que otro u otros
podían fabricar su identidad o manejar su voluntad, sus impulsos y sus sensaciones, serían estos síntomas de primer rango, patognomónicos. Si están estos síntomas, según Schneider, efectivamente hacemos con gran precisión un diagnóstico de esquizofrenia. Lo interesante es que se ha sometido a estudio este postulado de Schneider y se ha encontrado que tenía razón. Efectivamente, a la luz de la medicina basada en la evidencia, estos síntomas de primer orden o patognomónicos siguen siendo altamente diferenciadores, es decir, es altamente sensible y muy preciso el tener en cuenta estos síntomas para hacer un diagnóstico acertado. Los síntomas de segundo orden de la esquizofrenia serían las alucinaciones que no consistan en audición de voces dialogadas o voces comentadoras, las ocurrencias estrafalarias o estrambóticas, la perplejidad, el estado de ánimo inapropiado e inadecuado, la pobreza emocional, la abulia y la desorientación auto y alopsíquica. Schneider también describió la devastación sentimental, el embotamiento afectivo, la retirada social y la hipobulia dentro de los síntomas residuales de la esquizofrenia. Es decir, él notó que efectivamente, después del tratamiento, mejoraban las alucinaciones, muchas veces se iban los delirios, se recuperaba el juicio, pero quedaban estos síntomas que más adelante se iban a llamar síntomas negativos. Aquí tenemos a Kurt Schneider, de la escuela de Heidelberg, discípulo de Jaspers. En 1954, Klaus Conrad realiza una publicación que vino a ser interesantísima, porque básicamente detectó unos prodromos, unos síntomas prodrómicos en la pubertad y describió tal cual como era el inicio de la esquizofrenia. Habló de unos síntomas predictores de esquizofrenia en adolescencia, como lo son la marcada introversión, las excentricidades, el interés por el ocultismo y los mundos fantásticos, la dificultad para empatizar, la frialdad emocional, la desconfianza, la vivencia de tedio, la irritabilidad, la hipersensibilidad, el descuido en la higiene y la pobre tolerancia al estrés. Él empezó a darse cuenta que estos síntomas, digamos, en personas en la pubertad, personas jóvenes entre los 10 y los 13 años, ya iban anunciando una esquizofrenia. Conrad también fue el primero en advertir del grave riesgo de consumir cannabis, marihuana, en la adolescencia. Efectivamente, al señalar que podía disparar un episodio psicótico, hacer aflorar una esquizofrenia latente o empeorar una esquizofrenia ya en curso. Todo esto está además demostrado en la actualidad. La marihuana puede o provocar una esquizofrenia o hacer eclosionar una esquizofrenia que estaba ahí, digamos, funcionando a medias, o empeorar una esquizofrenia ya existente. Asimismo, Klaus Conrad describió de qué manera también la guerra podía producir brotes esquizofrénicos en los soldados, porque la guerra es espantosa, no hay una sola situación de guerra en la que no haya barbarie, violencia, salvajismo y altísima tensión emocional. Los horrores y las crueldades del campo de batalla efectivamente pueden generar una esquizofrenia. Y él insistía, no solamente están los que por culpa de la guerra quedan traumatizados y hacen lo que se llamaba en su época neurosis de guerra. Hoy en día lo llamaríamos trastorno por estrés postraumático. No solamente están los que se vuelven hipocondriacos o depresivos. No solamente están los que se vuelven ansiosos por culpa de las atrocidades de la guerra. También están aquellos que pierden la razón y desarrollan una esquizofrenia.
Conrad conceptualizó estas fases dentro de el inicio de un episodio psicótico, digamos, de la eclosión, de la aparición ya florida de la esquizofrenia. Una primera fase, la que llamó de trema o pavor, una segunda de apofanía, tercera, anástrofe, 4, apocalipsis y quinta, residuo o residual. Aquí está la primera edición que hubo de este inicio de la esquizofrenia. En la fase de trema o fase de pavor, tenemos a un muchacho, un adolescente con gran tensión emocional e incertidumbre, conductas sin sentido o actos realizados sin medir las consecuencias, angustia y culpa desmedidas, inexplicables, hostilidad, desconfianza, inseguridad y sensación de que algo malo va a ocurrir, lo que él llamaba diffuse Wahrnehmung, un humor delirante. Luego seguiría la fase de apofanía o manifestación. El paciente empieza a ver patrones, mensajes, conexiones, significados y códigos ocultos en situaciones francamente banales o aleatorias. El paciente empieza a tener la vivencia de que todas las cosas se relacionan con él, es decir, se vuelve referencial. Aparece la sensación de ser alguien distinto, de no ser el mismo de antes. Y todas y cada una de las experiencias pasadas adquieren una significación especial. Son el preludio, el preámbulo de la gran revelación que se avecina. Llega la fase de anástrofe o inversión. El mundo del paciente ya se pone patas arriba. Aparecen alucinaciones y delirium. El paciente tiene la vivencia de que todos los hechos están conectados y están referidos a él. Las ideas delirantes se van volviendo efectivamente cada vez más frecuentes y por eso el pensamiento se hace francamente ilógico, irreal y alterado. La fase de apocalipsis o de revelación tiene ya que, pues, las alucinaciones, los delirios y las conductas extrañas ya han trastornado el psiquismo del paciente. Hay mucha pérdida del potencial volitivo. Se pierde la fuerza de voluntad, la energía vital, la energía psíquica. La persona se ve aturdida, embotada, porque efectivamente los elementos de la realidad, digamos, adquieren una polisemia, un sentido totipotencial y simultáneo en el que hay mucha referencialidad. Hay tanto estímulo y para el paciente tan referido al mismo que el mundo se hace una realidad agotadora. Luego ya, pasada esta fase aguda, llega la fase de residuo, la fase residual. El paciente queda aislado, los delirios tienden a encapsularse, queda cierta percepción distorsionada de la realidad, aunque ya hay mucha más funcionalidad. Y el paciente queda con la sensación de que todo lo que vivió, pues pudo no haber sido cierto, al menos del todo. Aquí está Klaus Conrad. Otra investigadora, Nancy Andreasen, aclaró aún más la conceptualización al definir ya síntomas positivos que corresponderían a aquellos síntomas de primer orden o primer rango de Schneider, delirios, alucinaciones, conducta bizarra, conducta desorganizada, agitación psicomotora y síntomas negativos, los que serían de segundo orden para Schneider, pérdida de motivación, desinterés por el mundo, anedonia, empobrecimiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones y problemas para funcionar normalmente. Ella todavía está viva. Timothy Crow propuso dos clases de esquizofrenia, una que se vino a llamar Crow 1 o tipo 1, en la que predominan los síntomas positivos, hay mejor respuesta a los antipsicóticos, mejor ajuste premórbido, mejor pronóstico, mucho menor deterioro laboral, mucho menor deterioro social,
Y efectivamente, a nivel de imágenes, no había ensanchamiento ventricular ni otros signos de atrofia cortical. De ahí el buen pronóstico. Y obviamente muchas esquizofrenias CRAU-1 corresponden a esquizofrenias paranoides de alto funcionamiento. Y las otras, las tipo 2 o CRAU-2, son aquellas en las que sí encontramos atrofia cortical en las neuroimágenes. Hay ensanchamiento ventricular, hay pérdida de materia gris. Y por supuesto, entonces en ellas el pronóstico es mucho peor, hay gran deterioro laboral y social. Predominan los síntomas negativos, la respuesta a los antipsicóticos es parcial y hay mucho menor ajuste. Las esquizofrenias que no son paranoides, sino que son simples, hebefrénicas, catatónicas, usualmente corresponden a la clasificación de CRAU dentro del subtipo 2. Aquí está Timothy Crow, que también continúa investigando y produciendo. Aquí tenemos los códigos diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Son muy frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, sobre todo aquellas que comentan la propia conducta o los pensamientos del enfermo. Hay otros trastornos sensoperceptivos. La perplejidad es frecuente. Puede haber una creencia de que situaciones cotidianas tienen un significado especial, por lo general siniestro, dirigido contra el propio enfermo. El trastorno del pensamiento es típico. Se pierde la capacidad de captar lo esencial y el paciente se distrae en detalles periféricos irrelevantes, con escasa claridad y a veces franca incomprensibilidad. A nivel emocional tenemos el afecto plano, el aislamiento social, la ambivalencia y la incongruencia ideoafectiva. Por último, en cuanto a la voluntad, pues hay hipobulia, inercia, negativismo o franco estupor, como es el caso de las catatonías. El comienzo puede ser agudo, con trastornos graves muy notorios del comportamiento, delirios, conducta desorganizada y alucinaciones. Muy frecuente esto en las paranoides y catatónicas. O el inicio puede ser insidioso, con un desarrollo gradual, mostrando un progresivo deterioro cognitivo, ensimismamiento, embotamiento, anedonia, ideas delirantes y una conducta cada vez más empobrecida. Esto en el caso de las esquizofrenias de peor pronóstico, como son la simple o la hebefrénica. Tal cual como decían esos semiólogos de la escuela de Heidelberg, el eco, el robo, la inserción, el control o la difusión del pensamiento son frecuentes. Es decir, la creencia de que cuando están pensando algo, hacen eco del pensamiento de otro, o la creencia de que alguien o algo les pueden robar ideas, o insertar ideas, o controlar lo que están pensando, o dar a conocer lo que están pensando, pues son cosas francamente psicóticas que hacen parte de los síntomas de primer orden, de primer rango. Las ideas delirantes, sobre todo de ser controlados, ser influenciados, o finalmente ideas de pasividad referidas al cuerpo, los movimientos, los pensamientos y las acciones. Las voces alucinatorias que hablan entre ellas, que comentan la actividad del enfermo o discuten entre ellas sobre el enfermo. Es decir, alucinaciones auditivas complejas indirectas. Y a veces son voces o sensaciones que proceden de alguna parte del cuerpo. Aquí hablamos de pseudo alucinaciones porque la alucinación no está externa, sino ad intra, intracámpica, dentro del campo del paciente, el campo corporal del paciente. Las ideas delirantes persistentes de otro tipo.
siempre y cuando no sean adecuadas a la cultura o el contexto social del individuo. Completamente imposible, es como tener poderes sobrehumanos. Las alucinaciones de cualquier modalidad, siempre y cuando sean persistentes, se acompañen de ideas delirantes o cuando tengan también de compañeras ideas deliroides persistentes que se presenten a diario durante más de un semestre sin causa orgánica que las explique. Es decir, para el diagnóstico de esquizofrenia tenemos que descartar tumores, epilepsia u otro tipo de disfunciones neuropsiquiátricas. Suele haber interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento y por eso se da un lenguaje impreciso, inconexo, divagatorio, disgregado, incoherente o con nuevas palabras, con nuevos términos, neologismos. Puede haber manifestaciones catatónicas como agitación, posturas extrañas, flexibilidad seria, negativismo motor, mutismo, estupor o furor catatónico. Y tal cual, como decía el doctor Juan José López Ibor, uno o más de los síntomas de primer rango de Schneider, pero a veces solamente uno, voces que comenten entre ellas la conducta del paciente, pueden dar un diagnóstico con amplia certeza. Ahora, hay síntomas negativos también. La apatía, el empobrecimiento del lenguaje, el pensamiento, el bloqueo y la incoherencia en la respuesta emocional, el retraimiento social, la disminución en las habilidades sociales, el cambio consistente de la conducta, con anedonia, falta de objetivos y metas, desaliño, descuido en la presentación personal, desorden, ociosidad, negligencia, improductividad y aislamiento, pues dan efectivamente esta otra perspectiva, la de los síntomas de segundo rango, síntomas negativos. El diagnóstico de esquizofrenia no se hace en presencia de síntomas depresivos o maníacos relevantes, a no ser que los síntomas esquizofrénicos antecedan al trastorno del humor. Y ya que estaríamos hablando de otro escenario, una enfermedad que se llama trastorno esquizoafectivo. Pero lo interesante es que en la esquizofrenia no puede haber una depresión o una manía o una hipomanía propiamente dichas. Tampoco se puede diagnosticar esquizofrenia en presencia de una enfermedad cerebral manifiesta. Ahí mejor podemos usar el F068, es un trastorno mental secundario a lesión o disfunción cerebral. Y tampoco deberá diagnosticarse en una intoxicación por sustancias psicotropas. En ese caso, hablamos más bien de una psicosis tóxica, hablamos de una intoxicación exógena, hablamos de unos síntomas producidos por ese elemento, esa sustancia psicotóxica. Aquí tenemos posturas típicas de personas que efectivamente están padeciendo alucinaciones. Que además producen retraimiento social, aislamiento, la sensación de que se va mermando el intelecto, el retraimiento social y muchas veces empiezan también a consumir sustancias. Muchos esquizofrénicos son fumadores, por ejemplo, es un detalle interesante. Y cuando son sustancias como la marihuana u otros psicotóxicos, pues se da también un empeoramiento de la esquizofrenia. El mundo, como decía Binswanger, se les cae a pedazos, tienen fallas cognitivas, se olvidan de cosas, como que no están funcionando al 100%, se sienten muchas veces con miedo, perseguidos. Y ahora vamos a ver en profundidad cada uno de los subtipos de esquizofrenia. En la paranoide entonces predominan las ideas delirantes, con gran frecuencia paranoides, persecutorias, y usualmente acompañadas de alucinaciones de tipo auditivo y visual. No hay
trastornos afectivos o síntomas catatónicos, y la voluntad y el lenguaje están relativamente conservados, por eso el paciente puede continuar trabajando. Las voces alucinatorias increpan al enfermo, dándole órdenes, es decir, alucinaciones auditivas complejas directas, u opinando sobre su conducta. Alucinaciones auditivas complejas indirectas, o alucinaciones auditivas sin contenido verbal. El curso puede ser episódico, con remisiones parciales o completas, o un curso crónico. En esta última variedad, los síntomas floridos persisten durante años y no se pueden distinguir episodios aislados. El comienzo tiende a ser más tardío que en otros tipos de esquizofrenia. Eso también es un factor de buen pronóstico, es decir, le da a personas con ya 30 o 40 años, con una carrera, con una familia, con un desempeño laboral y social que hace que la enfermedad no los deteriore tanto. Y básicamente la clave es esa, el miedo, sentirse vulnerable, potencialmente atacado, tener alucinaciones, tener delirios, la suspicacia, el temor a que le vayan a hacer daño. La esquizofrenia hebefrénica exhibe trastornos afectivos también, que son consonantes con las ideas delirantes, y efectivamente las alucinaciones son transitorias y fragmentarias. Muy frecuente, casi patognomónico de las esquizofrenias hebefrénicas, es el comportamiento irresponsable, negligente, imprevisible. La persona se hace desaseada, desaliñada, se descuida en las actividades académicas. El afecto es superficial y muchas veces inadecuado. El pensamiento desorganizado y el lenguaje se hace incoherente. Hay una tendencia a la soledad y el comportamiento carece de propósito o de resonancia afectiva. Vemos que la persona puede estar haciendo y haciendo cosas, pero sin concretar nada, sin una meta claramente definida. La hebefrénica arranca mucho más temprano, entre los 15 y los 25 años de edad. El pronóstico es malo por la rápida aparición de síntomas negativos, en especial el embotamiento afectivo, la hulia y el compromiso cognitivo. Se pierde la iniciativa, se pierde la determinación y se pierde cualquier tipo de finalidad. Por eso el comportamiento se hace errático o, como dicen algunos semiólogos, vacío de contenido. Puede haber preocupación superficial y manierística por temas místicos, religiosos, filosóficos o abstractos, que puede hacer muy difícil al interlocutor el seguir el hilo del pensamiento al paciente. Aquí están. Fíjense que son pacientes mucho más jóvenes y lastimosamente más severamente comprometidos a nivel cognitivo si los comparamos con los paranoides. En la esquizofrenia catatónica, tenemos que predomina en el cuadro clínico uno o más de estos: estupor o mutismo, excitación o agitación psicomotora, catalepsia, negativismo, rigidez, flexibilidad seria, obediencia automática, perseveración en el lenguaje o ecolalia, repetir lo que está diciendo el interlocutor, ecomimia, reproducir gestualmente en la mímica lo que está haciendo el interlocutor, o ecopraxia, repetir aquellos movimientos que haga el interlocutor. Como les comentaba, todavía se ven esquizofrenias catatónicas. Lo importante es saberlas buscar. La esquizofrenia indiferenciada no tiene criterios suficientes para decidirse si es o paranoide o catatónica o hebefrénica. Es una categoría que se usa solamente para cuadros psicóticos, es decir, no aplica para esquizofrenias residuales o para depresiones post-esquizofrénicas, y solamente cuando no podemos clasificar con completa contundencia el cuadro clínico en algunas categorías precedentes.
La esquizofrenia simple tiene un desarrollo insidioso, progresivo, empobrece la conducta, empobrece el pensamiento, da una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y por lo general se ve una disminución del rendimiento en todas las facetas de la vida. No hay alucinaciones, no hay ideas delirantes y el trastorno no se manifiesta tan claramente psicótico, no hay conductas tan extrañas. Vemos es una persona que se va deteriorando a nivel intelectual lentamente, de manera insidiosa. Los rasgos negativos, los síntomas negativos, aparecen sin haber sido precedidos de síntomas psicóticos. Predominan el deterioro cognitivo y la anedonia, y hay un creciente empobrecimiento social. Por eso hay, por lo general, al final una conducta ociosa, improductiva, muy frecuentemente de vagabundeo, y el enfermo se encierra en sí mismo y pierde sus objetivos, queda también destruido en cuanto a su capacidad para lograr metas. Imagínense el drama de estas personas. Y les insisto, no es justo que además de las dificultades que ya están pasando por la enfermedad, tengamos una sociedad infame, una sociedad malvada que los excluye, los discrimina o se burla de ellos. La residual es lo que nos queda, digamos, lo que deja el brote psicótico una vez resuelto. Hay síntomas negativos o de deterioro persistente, no necesariamente irreversibles. Esto es muy interesante. Ya en el siglo XXI se han dado unos avances tan maravillosos en la terapéutica de la esquizofrenia que a veces puede verse una reversión de la enfermedad y un volver al funcionamiento previo completo. En la esquizofrenia residual destacan la desmotivación, el desinterés, la anedonia o pérdida del disfrute de las actividades diarias, pobre energía, alejamiento marcado de la vida social, alexitimia, escasa producción intelectual, muy pobre vigor para el trabajo y obviamente mucha dificultad para funcionar normalmente. Para hablar de esquizofrenia residual tenemos que haber tenido en el pasado por lo menos un episodio claro. Ha pasado al menos un año sin sintomatología florida, es decir, sin conductas extrañas, sin ideas delirantes, sin alucinaciones, con predominio de síntomas negativos. Y para hacer el diagnóstico de esquizofrenia residual, pues debemos excluir también la depresión crónica, la institucionalización, la demencia u otras enfermedades o trastornos cerebrales orgánicos que puedan explicar el deterioro. Tratamiento. Entonces, aquí tenemos que los antipsicóticos son recomendación de tipo A. Hay muchos estudios de muy buen diseño que muestran que los antipsicóticos tienen un muy buen impacto. Asimismo, la psicoterapia, tanto individual como familiar como de grupo, funciona. La asistencia a grupos de apoyo, asociaciones de pacientes y familiares, es una recomendación de tipo B. Es decir, no hay tantos estudios tan bien diseñados o con, digamos, muestras de miles de pacientes, pero los estudios que hay muestran que sí es eficaz. Lo mismo que la terapia ocupacional. La musicoterapia hasta el momento es recomendación tipo C. No hay una evidencia contundente ni a favor ni en contra, pero efectivamente muchos pacientes sí comentan que se relajan, se serenan, se sienten mejor con cierto tipo de música. Y es fundamental reinsertarlos a nivel escolar y laboral. Un error frecuente de los siglos pasados era el excluir a estos pacientes. Estos pacientes, tal como decía Franco Basaglia o David Cooper, deben insertarse en sociedad. Tenemos que superar la discriminación, superar los miedos tontos, los estigmas y permitirles hacer, trabajar,
emparejarse, estudiar, y esto efectivamente mejora el pronóstico del paciente. Dentro de los antipsicóticos típicos tenemos este listado. Señalé los más frecuentes o los más fáciles de conseguir en Colombia. Los antipsicóticos atípicos han sido también un hito en la farmacología porque ofrecen un perfil de seguridad mayor, menos efectos secundarios y en algunos casos sirven para el manejo de la sintomatología psicótica y la sintomatología también atípica o residual, los síntomas negativos. Aquí tenemos los efectos adversos de los antipsicóticos. Fíjense que pues, finalmente todo medicamento tiene unos efectos secundarios. Por eso hay que ser tan inteligentes a la hora de saber dosificar. Por eso el especialista debe ser quien maneje el tratamiento, no puede ser cualquier persona y mucho menos puede darse la automedicación, porque el hecho de que un medicamento le haya funcionado bien a un paciente no quiere decir en modo alguno que le vaya a funcionar a otro paciente. Los antipsicóticos típicos o clásicos son los llamados neurolépticos o antipsicóticos de primera generación. Ellos bloquean los receptores dopaminérgicos, especialmente los dedos. Lo ideal sería un medicamento que solamente bloqueara receptores dopaminérgicos de tipo 2 en la vía mesolímbica. Lastimosamente, no son específicos de la vía mesolímbica y el compromiso de las otras vías dopaminérgicas es lo que produce los efectos secundarios. Suelen ser económicos, fáciles de conseguir, eso da adherencia terapéutica. Son bastante conocidos, tienen gran cantidad de estudios, una larga historia, lo cual da confianza a muchos pacientes. Pero lo malo es que efectivamente tienen efectos adversos, especialmente extrapiramidalismo. Por eso algunos psiquiatras los formulan asociados con viperidina cuando se usan por primera vez. Lo más temido es el síndrome neuroléptico maligno, que consiste en hiperpirexia, rigidez muscular, alteración del estado mental, alteración del pulso o de la presión sanguínea, taquicardia, diaforesis, disritmia cardíaca y la prolongación del intervalo QT, que inclusive se puede convertir en una torcida de puntas. Los antipsicóticos atípicos son llamados también de segunda generación. Ellos, además de actuar en receptores dopaminérgicos, actúan en receptores serotoninérgicos, sobre todo los 5-HT1 y 2, lo cual explicaría su mayor utilidad en el manejo de los síntomas negativos. Aunque suelen ser más costosos, son mejor tolerados. De hecho, son ya la primera opción en los pacientes jóvenes o que han tenido extrapiramidalismo con los antipsicóticos típicos o neurolépticos. Salvo la risperidona, que sí produce extrapiramidalismo y galactorrea, los efectos adversos son sobre todo metabólicos, evitan las discinesas tardías, de todos estos síndromes de movimiento en boca de conejo, tienen un menor riesgo de síndrome neuroléptico maligno, mejoran el funcionamiento cognitivo, el afecto y permiten obviamente en la medida en que ayudan a atenuar los síntomas negativos, una mayor reinserción social y laboral. Igual tienen sus efectos secundarios, fíjense, sobre todo metabólicos. Curiosamente, entre más eficaz el antipsicótico, más aumenta el peso, más aumenta el riesgo de diabetes y el riesgo de dislipidemia. Ahora bien, justamente por eso se debe hacer una formulación sensata y evitar tomarse simplemente el remedio del vecino o que le funcionó a un conocido, sino que hay que asistir con
una persona que en realidad sepa y oriente adecuadamente. Insisto, una persona esquizofrénica sí puede tener éxito, sí puede triunfar en la vida. Deseo terminar con una galería de esquizofrénicos notables para que se den cuenta que ya es hora de superar todos los estigmas. Estamos en pleno siglo XXI. Ya es hora de trabajar con esquizofrénicos, estudiar con esquizofrénicos, asociarse con esquizofrénicos, permitirles ser en sociedad, permitirles trabajar. Y aquí tenemos personalidades de todos los tipos, sujetos destacados en distintas disciplinas, personas que nos muestran que efectivamente tener esquizofrenia es simplemente tener una condición, no es tener un destino dañado, no es arruinarse la existencia, sino simplemente vivir la existencia de una forma peculiar, de una forma singular. Muchísimas gracias.